Argentina, y yo quiero darle la bienvenida en este programa donde nos vamos a dedicar durante una hora a pensar el presente y sobre todo a tratar de, uno dice, yo diría más bien, fijarnos un poquitito si hay ventanas donde uno pueda pensar el futuro cercano, nada más y nada menos algo relacionado con eso. Y en ese contexto hay algunos datos de la jornada, hay algunas miradas que me parece que son interesantes para pensar y repensar nuestro presente. Y quizás una de ellas, y que vamos a compartir en un segundo, tiene que ver con que cada vez va quedando más claro, cada vez va quedando de una forma más contundente la idea de que lo que se va a terminar cerrando en el Congreso, votando probablemente en los próximos días, en la Cámara Alta puntualmente, es ni más ni menos que un acuerdo que es más bien una especie de promesa a largo plazo, ¿no? Que es al mismo tiempo un hilván, yo decía ayer, de buenas intenciones de un gobierno que lo que busca es cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario y un Fondo Monetario que, dicho sea de paso, pareciera, al menos hasta ahora, darle al gobierno la posibilidad de renegociar este acuerdo, le pregunto, de renegociarlo dentro de 2 años nada más. Es probable que así sea. Mire, cada vez queda más claro, digo, no solamente por la naturaleza del acuerdo que se está discutiendo. Usted sabe que desde el Vamos, cuando uno miraba la carta de intención que acompaña al proyecto de endeudamiento que se está discutiendo en el Congreso, era clarísimo que el propio gobierno ni siquiera tenía establecido un detalle, una letra chica de las condiciones que se le iba a imponer. Es decir, que en algún punto eso quedaba en gran medida, yo diría, en el margen, ¿no? Que la discusión era importante, pero que el detalle de lo que se iba a tratar de condicionar al gobierno argentino, bueno, que eso no estaba, y de hecho no está todavía. Y si uno mira en términos de lo que es este memorándum que acompaña al proyecto de endeudamiento, uno va a descubrir que más allá de la cuestión fiscal, donde así hay un sendero que está marcado, y de alguna cuestión de carácter monetario, por ejemplo, que se le pone algún tipo de límite, marginal, por cierto, pero se le va poniendo algunos límites a la expansión monetaria, a la emisión, por ejemplo, en forma directa, pero no en forma indirecta, que es un poco técnico de explicar, pero claramente digo, no está la intención del Fondo Monetario de quitarle al gobierno la posibilidad de emitir, en todo caso, sí hacerlo de forma directa, pero no indirectamente emitiendo deuda en el mercado, ¿no? Esto también está presente. Bueno, que esas son apenas algunas de las condiciones que ha establecido el Fondo Monetario. Pero si algo queda claro, más allá de la naturaleza del acuerdo, que es esto lo que le estoy marcando, desde el día 1 que conocimos ese memorándum, estaba clarísimo que no era un acuerdo tradicional y estaba más claro todavía que eso que se estaba escribiendo se iba a tener que rediscutir dentro de 2 años, al punto tal, fíjese, que el propio fondo ni siquiera coloca dentro de lo que es el memorándum cómo se va a repagar el préstamo que ahora le va a hacer a la Argentina. Fíjese si no está tan claro que eso se va a terminar renegociando. Digo, al margen de eso, lo que está quedando cada vez más en evidencia es que el contexto ha cambiado y que ha cambiado de una forma realmente dramática, ¿no? Que las valoraciones en términos internacionales, las cotizaciones de los commodities, las materias primas, la energía como un todo importantísimo que discute hoy el mapa geoestratégico a nivel global, bueno, que todo eso ha cambiado de una forma tan dramática, tan drástica, que si cabe o si cabía alguna posibilidad de que ese acuerdo que se está cerrando en el Congreso y que se va a terminar votando le pusiese a la Argentina algún tipo de derrotero de aquí en adelante, bueno, que ese derrotero, déjeme decirle, que está cada vez más desdibujado. Algo de esto, es muy curioso, porque algo de esto reconoció casi, le diría, por primera vez el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el día de hoy en la Cámara Alta, en el Senado, donde fue a presentar este acuerdo, donde está tratando de convencer a los senadores que voten a favor de este acuerdo que Martín Guzmán ha cerrado, por lo menos de palabra hasta ahora, con el Fondo Monetario Internacional. Escúchelo. Hay un contexto internacional sumamente delicado y complejo, que es el contexto de la pandemia que ha venido transitando el mundo, que ha generado grandes disrupciones en el comportamiento de la economía mundial, y ahora el contexto de la guerra de Rusia a Ucrania, que ha implicado impactos significativos en los precios a nivel internacional, que impactan de forma directa en la canasta alimentaria en la Argentina. Es decir, la guerra de Rusia a Ucrania está presente en la Argentina
Y hoy se ve en los precios que se paga por todo aquello que está asociado a los commodities que están experimentando un aumento significativo de precios. ¿Qué es lo que tenemos hasta hoy en función de esto, ¿no? Guzmán decía la guerra en Ucrania, Guzmán mencionaba los shocks en términos internacionales que están sufriendo los commodities, las materias primas. La Argentina es una gran exportadora de esos commodities, pero al mismo tiempo tiene una problemática ligada a la inflación y sobre todo a la inflación en alimentos, donde termina sufriendo más el contexto que lo puede terminar beneficiando, ¿no? Ahí está la discusión. Ahora, si miramos a la política, y acá lo que llama poderosamente la atención no es tanto la posición de la oposición política, porque ya sabíamos que iba a votar a favor del acuerdo y lo va a terminar haciendo, porque son aquellos que contrajeron en algún momento la deuda, sino más bien el oficialismo y las discusiones que hay y la tensión que se inscribe entre un sector, podríamos decir, del kirchnerismo y un sector del albertismo, ¿no? Ahí está la tensión alojada y ha concitado todas las miradas. ¿Qué fue lo que marcó con más dureza la Cámpora, por ejemplo, para ponerle un elemento sobre la mesa de análisis? Bueno, marcó en un documento que el acuerdo no se iba a terminar cumpliendo, que no era sustentable en función de lo que se estaba discutiendo y de los elementos que incorporaba del contexto. La Cámpora en un documento lo dejó muy claro, entre otras cuestiones. ¿Y qué fue lo que reconoció hoy Martín Guzmán? Exactamente eso. Lo que reconoció en el día de hoy Martín Guzmán es que, dado el escenario, bueno, lo que se ha establecido en ese acuerdo es de difícil cumplimiento. No solo eso, sino que además es de difícil cumplimiento en el corto plazo, porque recuerde que en el largo plazo ni siquiera hay nada escrito todavía. Todavía no se sabe bien cómo la Argentina le va a devolver la plata al Fondo Monetario en los 10 años que vienen a partir del 2024. Eso no está en ningún lado. Entonces, estamos hablando de un acuerdo irregular de todas maneras. Pero al margen de esto, es interesante lo que decía Martín Guzmán. ¿Quiere otro párrafo de Martín Guzmán en el día de la fecha, donde también le da, si me permite, un marco más indicado para discutir lo que se está discutiendo? Escúchelo. Argentina tiene una carga de deuda récord con el Fondo Monetario Internacional que acumula una programación de vencimientos de aproximadamente 19.000 millones de dólares en el año corriente y 20.000 millones de dólares para el año 2023. Estos son montos de niveles tales que no hay ninguna posibilidad que la Argentina, sin contar con el financiamiento acorde, pueda hacer frente a esta carga. Lo que implica un potencial desestabilizante en el frente de la balanza de pagos, con consecuencias potenciales cambiarias, inflacionarias, de producción, de empleo y sociales severas. Es decir, la Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante, que es el que constituiría no poder hacer frente a estos pagos programados. Bueno, ¿qué decía Guzmán ahí? Decía, este año necesitaríamos 19.000 millones de dólares y el año que viene 20.000 millones de dólares. La Argentina no los tiene y como no los tiene, está muy cerca de un precipicio en términos cambiarios, financieros, sociales, y por esa razón necesito que me acompañen con su voto para tratar de cerrar el acuerdo. Es pragmatismo puro. Es pragmatismo puro. Entonces, Guzmán dejó en claro cuál es la posición del gobierno. La posición del gobierno es esta que usted escuchaba recién, pero al mismo tiempo reconoció lo que le estaba marcando la Cámpora hace apenas algunos días nada más. Es decir, que el acuerdo que se está cerrando deja una ventana enorme, deja una gran mesa de negociación hacia adelante y deja un margen también muy importante, creo yo, para terminar renegociando el acuerdo. Entonces la pregunta que habrá que hacerse es, bueno, ¿cuál es el punto más alto que tiene la política de aquí en adelante? Mire, yo le diría las elecciones del año que viene. Y entonces la segunda pregunta hacia adentro del Frente de Todos es, ¿qué vale más en este contexto? Un Frente de Todos cuyos, podría decir, integrantes, cuyos partidos fundacionales han podido desplegar un abanico de posiciones, unos cercanos al gobierno porque tienen el pragmatismo puro de la administración, diciendo que hay que cerrar el acuerdo, pero otros, quizás un poco más lejanos, pero al mismo tiempo uno podría pensar aquellos que tienen que resguardar un capital político importante, tratando de marcar que el acuerdo bajo ningún aspecto va a ser algo bueno para la Argentina y marcándole los errores
al gobierno en términos de la negociación que llevó adelante, me pregunto si no vale más ese frente de todos, que se partió en gran medida, pero se partió para tratar de abarcarlo todo, y mirando hacia adelante, mirando al punto más alto en términos políticos, como es no esta negociación, porque la verdad es que está definiendo poco y cada vez menos, sino más bien lo que estamos mirando hacia adelante el año que viene, las cuestiones centrales que van a ser parte de la campaña para las votaciones del año que viene, uno podría pensar, bueno, quizás vale más este frente de todos, partido como está, con las tensiones que tiene, pero al mismo tiempo con la capacidad, le pregunto, con la capacidad de resurgir un poco de esta situación, de tomar de alguna manera alguna especie de hilo conductor, de discutir los temas que hacen a los argentinos que quizás en algún punto, en el corto plazo, no tienen tanto que ver, o quizás a partir de ahora no tienen tanto que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el acuerdo despeja los pagos en los próximos 4 años y entonces habrá que empezar a prestar atención a otras cosas y en todo caso tomar la inflación como un eje. Y le propongo y lo propongo a la inflación como un eje importantísimo para que todo el gobierno, el Frente de Todos y todos los partidos que lo constituyen se pongan en la mesa a discutir cómo mejorarle la calidad de vida a los argentinos, cómo mejorar el poder adquisitivo, cómo bajar la inflación. Si usted baja la inflación, automáticamente mejora el poder adquisitivo en la Argentina. Y entonces la pregunta de fondo es, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las políticas en las cuales puede coincidir todo el Frente de Todos para mejorarle la calidad de vida a los argentinos, a toda la sociedad? Y ahí hay un argumento central que puede pararlo de otra manera a todo el Frente de Todos de aquí en adelante y sobre todas las cosas puede dar una discusión franca de cara a la sociedad, no como lo hizo el macrismo en su momento, sino de cara a la sociedad para explicarle cada uno de los factores que se van a terminar rediscutiendo con el Fondo Monetario, no hay ninguna duda. Y entonces déjeme decirle que yo prefiero un gobierno que esté en este momento unido, que sepa que va a tener que discutir de aquí en adelante muchísimo con el Fondo Monetario todavía y que además tenga entre su mesa de propuestas la pelea contra la inflación, que es importantísimo y que lamentablemente sigue siendo una deuda con todos los argentinos.